hemos venido platicándolo, diciéndolo y explicándolo, pues voy entendiendo yo con las preguntas que han hecho, que ya las han hecho de antemano y las he escuchado, y cómo hacemos para las normas de gestión, las normas de calidad y específicamente las que estamos tratando en esta mañana, que son las de gestión de riesgos, nos dicen el qué, pero nunca nos enseñan el cómo. Y en el cómo es donde está la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el poder alcanzar el objetivo que pretende esa norma internacional bajo unos estándares, darnos a entender qué es lo que queremos alcanzar con ello. En estos 45, ya llevan 5, no me van a descontar esos 15 que voy a llevar aquí, ¿no? Bueno, en estos 45 minutos y 15 de preguntas y respuestas que vamos a tener a continuación, terminada la charla, les voy a plantear a ustedes una metodología de cómo es que vamos a identificar, a evaluar los riesgos y a gestionarlos, porque la importancia no está en identificarlos, en evaluarlos y analizarlos, sino en la gestión efectiva que yo le dé a esos riesgos. Si no hay gestión, no hemos hecho absolutamente nada. De pronto hemos perdido un recurso valioso en capital humano y en tiempo y el desgaste de procesos que no están rindiendo ningún efecto esperado, que es lo que estamos buscando con ello. Bueno, funcionó. Toda organización, y para el efecto de ustedes, que la mayoría aquí, creo que, si no la mayoría, todos, están a punto de convertirse en ingenieros industriales, que son los que van a tener a futuro los cargos de gerentes de calidad, gerentes de producción, gerentes de proyectos, gerentes generales de las organizaciones. Pues es importante que ustedes que van están trazando ese tipo de objetivos y son las expectativas profesionales que tiene cada uno, pues que entendamos que nuestra organización está sujeta a innumerable tipo de riesgos. Y de ahí la importancia vital que toma cuando hablamos de la gestión integral de riesgos. Y por eso, aquí en la presentación, estoy mostrándoles cómo una organización está expuesta a riesgos financieros, a riesgos tecnológicos, a riesgos normativos, que muy bien lo decía Rodrigo, riesgos sociales, que lo tocó mucho el doctor, ¿me recuerdan el nombre, por favor? Mauricio Sánchez. Mauricio. A los riesgos operativos, que también los tocó Rodrigo y el doctor Mauricio, los riesgos estratégicos, que es donde aspira la alta gerencia llegar a alcanzar o liderar, los riesgos de orden político y riesgos de orden público, además de la cantidad de riesgos internos que por la misma operación que tiene la organización, sobre las cuales está expuesta. Yo quería ponerle a leer a alguien, pero pues como quedó tan pequeña la imagen, creo que me va a tocar a mí. Hay dos objetivos puntuales: definir dentro de los informes de evaluación de riesgos de las organizaciones mapas de riesgos con enfoque sistémico sobre las áreas evaluadas, especificando los riesgos. ¿Por qué decimos sistémicos? Las organizaciones hoy en día, y muy bien lo decía el doctor Rodrigo, cuando vamos a hablar de gestión de riesgos, lo primero que debemos de conocer y tener a la mano y muy bien identificado es el mapa de procesos de la organización. Y ustedes como ingenieros industriales me están entendiendo perfectamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando decimos sistémico, es en ese rol del desarrollo de cada uno de los procesos con un fin final, es identificar cómo cada uno de esos procesos, sus riesgos inherentes al proceso, afectan el proceso siguiente y por ende al objetivo final que se ha trazado el director de operaciones en el desarrollo de esos procesos. El impacto sobre los objetivos y sus vulnerabilidades para, con base en ello, realizar recomendaciones preventivas o correctivas y realizar seguimiento a la evolución de dichos riesgos con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones propuestas. Ahí estamos dándole paso
a lo que es la administración del riesgo. No estamos mirando simplemente una metodología para calcular impacto, como preguntaban hace unos minutos, o para medir cómo calculamos la probabilidad, que lo vamos a ver paso a paso ahora, sino que la importancia de esto es, una vez tenemos toda la información, y lo ratificaba mi antecesor, con esa información tenemos que tomar decisiones, y tomar decisiones para definir o aplicar medidas de mitigación que nos permitan reducir el riesgo. Evitarlo, imposible, pero sí reducirlo, tenerlo identificado y tenerlo controlado. Velar porque al interior de la organización se implementen políticas de administración de riesgos, se conformen grupos que lideren dicho proceso y propendan porque se implementen mecanismos reales para la administración del riesgo. Cuando hablamos de mecanismos reales y estamos hablando de políticas, estamos involucrando directamente a la alta gerencia. Si un sistema de gestión de riesgos en cualquier organización no cuenta con el respaldo y la participación directa de la alta gerencia, ese sistema de gestión de riesgos, estamos casi seguros que no va a tener vida, que no va a tener futuro, porque la gestión de riesgos requiere de invertir presupuestos, y es la importancia de que en esa gestión de riesgos hagamos recomendaciones, como decíamos inicialmente, que sean costo efectivas. Viene una metodología, y reitero lo que acabo de decir en minutos: el compromiso y respaldo de la alta dirección, para que una vez tengamos ese respaldo, y esto lo dijo inicialmente el doctor Rodrigo, tengamos una conformación del equipo de trabajo con personas idóneas, competentes y calificadas para que puedan desarrollar el sistema de gestión. Y una vez tenemos ese equipo, a toda la organización debemos capacitarla, socializarla y culturizarla en el sistema de gestión integral de riesgo. Yo no acostumbro a hacer preguntas en estas reuniones tan cortas porque el tiempo es poco, pero la participación directa con ustedes es valiosa para que los demás puedan interpretarlo mejor. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que toda la organización conozca la metodología? Bueno, es importante porque todos vamos a gestionar los riesgos de la misma manera, bajo los mismos estándares, para que mis resultados beneficien directamente, dando continuidad al proceso. Ustedes saben que todos los procesos van coherentemente alineados y cada uno soporta el proceso que sigue. Para la administración de riesgo hemos identificado 7 fases. Aquí voy a ir un poco rápido porque después me voy a detener en cada una de ellas. ¿Cuáles son esas fases? La primera, definición de la organización o contextualización. Una segunda que llamamos identificación y evaluación de riesgos. Una tercera, desarrollo de un estudio de seguridad. Una cuarta, diseño del sistema de seguridad u opciones de control que vayamos a aplicar. Una quinta fase que llamamos implementación del sistema que hemos identificado y el cual vamos a implementar. Mantenimiento y monitoreo del sistema que quedó aplicado como opción de control. Y por último, unas auditorías permanentes, selectivas, periódicas, programadas, como bien estime la Dirección de Gestión de Riesgos, programarlas con el fin de enfocarnos en aquellas normas como BAS, ISO 28000, NTC 254, la ISO 31000, la 4360, la 27001, bueno, se me escapan algunas otras normas, sobre las cuales mi organización esté en la obligación de cumplir. Cuando le preguntaban a Rodrigo sobre la flexibilidad de las normas, eso es lo que ellas nos permiten. Nos dan unos estándares, nos dicen un qué y sobre qué lo vamos a desarrollar,
Y nosotros, como encargados de la gestión integral de los riesgos en nuestra organización, pues simplemente le damos el enfoque que en ella corresponda como más relevante. De ahí la importancia, cuando nosotros vamos a hacer la gestión de riesgos, identificar esos procesos críticos o procesos factores de éxito del desarrollo global de mi operación. Viene la fase 1, conocimiento, como se me apagó el relojito, me vas dando señales ahí, John Freddy. Conocimiento general de la organización y lineamientos estratégicos. Ese es el punto de partida cuando yo voy a hacer gestión de riesgos. La gestión de riesgos en las organizaciones, como dije anteriormente, como es costo efectiva, eso cuesta dinero. Y esos recursos tienen que ser muy bien invertidos para que tengan un retorno. Ningún gerente invierte dinero sin esperar un retorno a cambio. Entonces, de ahí la importancia de que cuando vamos a hablar de gestión de riesgos, lo primero que tenemos que hacer en esta definición de la organización es conocerla muy bien y tener muy claros sus lineamientos estratégicos, aparte de conocer muy bien la operación de esa organización. Si yo no la conozco, hay organizaciones que cometen el error de contratar asesores externos que vengan a la organización y les digan en el mediodía cuál es su problema. El asesor o consultor que se atreva a formular eso en mediodía les está mintiendo, porque yo no puedo gestionar riesgos si yo no conozco muy bien cuál es la operación de mi organización y sobre qué proceso está soportando ella para alcanzar los objetivos que se ha trazado acá en estos lineamientos estratégicos. De ahí la importancia de que para poder identificar muy bien esto, pues identifiquemos su visión, objetivos estratégicos, describamos las políticas de riesgo y operación de la organización y las normas que la están regulando para que me enfoque directamente en ellas. Cuando hablamos de normas y de requisitos legales, y muy bien lo decía esta mañana nuestro primer conferencista, esos requisitos legales son de los riesgos que más impactan las organizaciones, porque es ahí donde podemos entrar en multas, sanciones y, ¿por qué no?, en el paro de las operaciones o en el cierre de la misma organización. Identifique los factores del entorno. Una vez hemos tenido esta primera fase, definimos un alcance. Ahora, es imposible que yo le dé cobertura a una organización. ¿Es correcto? ¿Cuándo vamos a definir el alcance? Cuando yo tengo identificada mi organización, la tengo clara aquí, la tengo muy clara, fácilmente puedo identificar cuál va a ser el alcance puntual o sobre qué voy a direccionar todo mi desarrollo de la gestión. Para efectos del ejemplo, hablamos de security, seguridad, y safety, salud ocupacional. Tenemos aquí una serie de aspectos importantes dentro de la organización sobre los cuales podríamos dirigir nuestro enfoque. Y esto lo podemos delimitar mucho más y definir más aplicando algunas encuestas de seguridad específicas sobre el alcance que la organización haya determinado una vez tenga claro la contextualización de la organización. Para la fase 2, que es la identificación y evaluación de riesgos, tenemos 3 etapas importantes. Y esto tiene que ser sistémico y lógico para poder que nos dé el resultado que estamos esperando y que ese resultado final sea coherente realmente con las condiciones y la situación de la organización. Lo primero que vamos a hacer es identificar el riesgo. Alguien preguntaba esta mañana, ¿y cómo identificamos el riesgo? Si yo no conozco la operación, me puedo inventar, sacar un catálogo de riesgos de 180, 200 riesgos, desgastarme haciendo análisis, haciendo evaluaciones, quemando papeles, haciendo impresiones. Identifico de pronto riesgos, sí, pero que nada tienen que ver con mi organización y que pronto nunca van a suceder y que no estén impactando realmente mi operación de acuerdo a los objetivos que tengo establecidos en la planeación estratégica. Entonces, identificamos el riesgo. Segunda etapa, evaluamos el riesgo, y en la tercera etapa determinamos el nivel de riesgo
Y allí vamos a contestar la pregunta que hicieron esta mañana algún estudiante por acá: ¿cómo determinar el nivel de riesgo que estamos evaluando? Etapa 1, la identificación del riesgo. Con base en el conocimiento de la organización, de la fase 1, pregúntese: ¿qué puede llegar a suceder en mi organización, en mi operación, en mi proceso? Entonces, cuando yo empiezo a desglosar de esa manera, es para darle a entender que cada uno en la organización, de acuerdo a su espectro de funciones que tenga, puede tener muchas o puede tener pocas. Cada uno debe identificar los riesgos en su proceso, por pequeño que parezca que sea, por pequeño que sea. ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Cómo puede llegar a darse? ¿Y por qué puede llegar a suceder? Son 3 preguntas. Reitero, metodologías hay muchas, algunas para complicarnos la vida, otras muy prácticas que nos permitan tener análisis y evaluaciones muy puntuales, y otras demasiadamente sencillas que de pronto sus resultados no sean acordes a la operación de la organización. Esas 3 preguntas te van a generar unos hechos que influyen en las operaciones y los objetivos estratégicos. Por eso la importancia de que con base en esta información nos hacemos estas preguntas. Si estoy yendo muy rápido, alguien me levanta la mano. Las preguntas establecimos que para el final, pero sí me gustaría mucho que cortáramos, no importa, y las aclaramos inmediatamente para no tener que hacer reprocesos. Dentro de esa misma etapa hay unas técnicas para identificar esos riesgos, muchas técnicas, entre otras. Miraremos a ver qué vamos a utilizar de acuerdo al conocimiento de la organización que tengamos. Una es lluvia de ideas. ¿Qué puede pasar? Empezamos a tomar nota ahí de todo lo que nos venga a la cabeza y luego empezamos a descartar ideas locas y vamos dándole un poco de proximidad a la operación, lo que pueda verdaderamente llegar a suceder. Nos podemos hacer cuestionarios o listas de verificación, estudios que examinen el proceso de cada empresa, y estoy tocando los procesos. Cada uno haga una lista de verificación personales. Benchmarking, que a veces es muy recomendado. Esta mañana nos lo aclaraba nuestro primer conferencista. El hecho de que hagamos lo mismo, vendamos lo mismo, seamos del mismo tamaño, pero el hecho de estar en situaciones geográficas diferentes, eso hace que el tipo de riesgos que tú vas a identificar van a ser distintos. Los análisis de escenarios, investigaciones de incidentes, qué ha pasado, qué lo ha generado, cuál ha sido la casuística o cuál es la casuística, auditorías de inspecciones, opiniones de expertos, entrevistas estructuradas, listas de chequeo y experiencia previa. Algunas de las que podemos tomar, y de hecho que en internet vamos a encontrar muchas más. Dentro de esta etapa de identificación del riesgo hay unos factores internos y externos a tener en cuenta para poder apropiar específicamente esa identificación del riesgo. Entre los factores internos